Estamos en esta nueva sesión del ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional, este año con el título genérico del psicoanálisis ante los cambios culturales, que creo que nos está dando bastante buen resultado. Yo me lo estoy pasando muy bien y hoy yo creo que nos vamos a seguir pasando bastante bien. Tenemos con nosotros a un antiguo alumno aventajado ya, bueno, pues un colega profesional que además ya venía con una formación previa y con una experiencia previa bastante dilatada. Borja Aula es nuestro conferenciante de hoy, ya ha venido en algunas otras ocasiones y por eso también contamos con él, por lo bien que se ha desenvuelto y lo amenas e interesantes que han sido sus conferencias y otras colaboraciones que ha desarrollado en esta casa. Es, por tanto, uno de los amigos de la casa y hoy nos va a hablar al final has cambiado el título, dice, otra cultura, otro malestar. Bueno, él es psicólogo y psicoterapeuta, psicoanalítico también de la FEAP y de EFPA y miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional y de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional, ya España. Y bueno, como ya he dicho, subrayo esta larga experiencia clínica en psicoterapia en el ámbito privado. No sé si has estado alguna vez en el ámbito público, creo que. He estado en intervención social, sí, bastantes años. Bueno, pues con esto yo ya me retraigo. Muy bien. Luego pasaremos al debate, haré algunos comentarios iniciales para romper también un poco el hielo y ya pasamos a las preguntas de los presentes físicos y de los presentes electrónicos. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por la invitación y por la oportunidad. Espero que no te retraigas en exceso, porque quisiera que esto fuera como la antesala de un diálogo que pudiéramos establecer entre todo el aforo, el presente, al cual saludo, y el virtual, que no puedo ver, pero sé que estáis ahí, os cordial saludo. Como digo, establecer un diálogo que a mí me gustaría presentar más como una pregunta. Es verdad que cuando me propusiste la posibilidad de participar en este ciclo de conferencias, pues yo inevitablemente pensé en el título hoy el malestar en la cultura, y el titulé El malestar de la cultura hoy, en mayúsculas. Sí, pero en mi propio divagar, y además quiero detectar abiertamente que parte de la divagación es una continuidad de un diálogo que se estableció en las jornadas con las intervenciones de los compañeros, con lo cual me gustaría que, a partir de lo que yo pueda apuntar, que probablemente esté capturado por mi propio sesgo epocal y generacional, pueda ser completado con la intervención del resto. No tenemos por qué estar de acuerdo. Es una invitación sobre todo a la gente más joven, donde la gente más mayor probablemente quedemos capturados por nuestro propio sesgo generacional, y es una invitación a que superéis la inhibición frente a la gente que acumula un poquito más de saber y nos ayudáis también a nosotros a salir de ahí. ¿Vale? Entonces, el subtítulo efectivamente es otra cultura, y yo establezco un interrogante porque no tengo tan claro si hay otro malestar. ¿Vale? Ahora lo iré aclarando a lo largo de la lectura, ¿vale? Y yo he tenido oscilaciones y sigo teniendo oscilaciones con este tema, que me parece absolutamente transversal al trabajo clínico que hacemos, ¿no? Tengo tres citas que inician. Yo voy a leer y me voy a autocompletar a través de la lectura, ¿vale? Tengo tres citas. Las citas siempre me intriga cuando leo las citas de alguna publicación, ¿no? Porque creo que las citas tienen que ver con algo muy, muy personal, que a veces es difícil de capturar cuando uno lee la lectura global, ¿no? Pero las tres citas tienen que ver con mi propia experiencia con este tema, ¿no?
o mi propia experiencia con el pensar de este tema. Una es harto conocido, me imagino que muchos la habréis oído con una referencia popular, que es de Heráclito, que dice: nada es permanente a excepción del cambio. ¿Vale? La otra es una invitación que siempre me ha resultado una sugerencia, sobre todo a la hora de pensar la clínica, de Francis Bacon, que dice: la verdad surge más fácilmente del error que de la confusión. Y otra que me gusta especialmente de Walter Benjamin, que dice: la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no lo configura ese tiempo vacío y homogéneo, sino el cargado por el tiempo ahora. Bien. Quisiera comenzar haciendo una mención al reciente encuentro, como os estaba comentando, de Sigüenza del IPR, pues aunque esta exposición no sea estrictamente una continuidad de lo expuesto hace apenas 2 semanas, la fecha y el tema de esta fueron agendados hace casi un año, tras una invitación tuya, sí ha quedado inevitablemente pregnada de las interlocuciones que se compartieron en aquellas jornadas, algunas incluso con colegas aquí presentes, entre café y café y cervecita y cervecita. En parte, las ideas que pretendía abordar en esta conferencia, sobre todo en cuanto a su narración explícita se refiere, se han visto transmudadas a modo de contestación a lo que allí aconteció. Por lo tanto, invito a que se siga contestando, ¿no? Para los que no estuvieron allí, recupero el itinerario Princeps del encuentro. Las jornadas se abrieron con las intervenciones de Neil Landman, Sandra Toribio y Said El-Kadawi, que testimoniaron cada uno desde su particular sensibilidad sus ideas acerca de cómo se construye nuestra identidad en relación a la clase social, grupo étnico, género, orientación sexual y los sesgos preconscientes o inconscientes que impactan en nuestra singular manera en que nos relacionamos con la subjetividad de las personas con las que trabajamos. Yo añadiría que también hay otros 2 sesgos, que son el sesgo de época y el sesgo de generaciones, ¿vale? Y a la hora de trabajar precisamente con todo lo que tiene que ver con lo cultural, es muy difícil no quedar capturado por este sesgo. A ver si se me ocurre alguna interpretación en falso que he hecho con algún paciente más joven que yo. Al día siguiente, Lola Sánchez Mondejar, Rosario Castaño Catalá y Carlos Rodríguez Sutil abordaron las derivas provocadas en la subjetividad de nuestra época debido Lola López. a Lola López. Pues la tengo mal. Lola López Mondejar. Bueno. Rosario Castaño Catalá y Carlos Rodríguez Sutil abordaron las derivas provocadas en la subjetividad de nuestra época debido al uso de las nuevas tecnologías. Yo le llamo la digitalización del self y la desubjetivización del otro. Como medio preponderante de la época en que vivimos en el primer mundo, hay que decirlo, y los cambios sobre la forma de relacionarse con uno mismo y con el otro. Recuperaré para mi propósito algunas de estas reflexiones que me suscitaron sus intervenciones. Permitirme ahora reparar en la elección del título de esta exposición, que es abiertamente alusivo en cuanto a la referencia que pretende evocar: el malestar en la cultura, considerado generalmente como un texto sociológico y filosófico de Freud por excelencia, probablemente por el interés que siempre ha suscitado más allá de los circuitos estrictamente psicoanalíticos. Además, yo lo estudié en filosofía y no en psicología. Para los que no hayáis leído el texto, yo recomiendo esta edición, que es bastante novedosa, de Amorortu, ¿vale? Amorortu ha reeditado algunas obras de Freud y la prologa con estas de Jacques André, ¿vale? Y son bastante interesantes las prologaciones. No me voy a detener en los múltiples aspectos singulares y diversos que este trabajo contiene, pues exceden en mucho el fin y propósito de mi alegación. Invito en todo caso a escuchar una exquisita elucidación que nuestro colega Ariel Lieberman expuso en el ciclo de conferencias del año pasado sobre ello, y creo que está colgada en YouTube.
Lo que sí quisiese es recuperar la idea arquetípica sobre la que pivota el malestar, a saber, el inevitable choque entre las exigencias pulsionales y la inserción en la sociedad y época que nos contiene y su deriva. Una renuncia necesaria que se ha de imponer a los modos en los que se intrincan la sexualidad y la agresividad, permitiendo las supuestas bondades de la civilización. El proceso de humanización se sostiene en parte en la pérdida de la plenitud instintiva, dejando la energía abierta para sus logros, pero fija en la psique humana una expresión sintomática que denuncia el eterno conflicto entre intereses, un mal, y yo lo separo, un malestar, un estar de aquella manera. Si hubiera bienestar, no habría cultura. El ser humano ha de vivir entonces en ese malestar porque la cultura exige la renuncia al primer objeto de deseo. Este es el sentido fuerte de la castración freudiana, que de allí en más impone la deriva de objeto en objeto, de ilusión en ilusión. En esa imposibilidad de salir indemne del proceso de humanización, donde no existe tal cosa como la ausencia de síntoma, el psicoanálisis se posiciona definiendo su singular idiosincrasia, en la particular forma en que se escucha ese malestar de cada sujeto en relación a la época en la que vivimos, el analista y el analizado. Entendiendo este malestar como el efecto de la relación que se establece históricamente entre los deseos inconscientes y las pautas que la sociedad va poniendo respecto a su realización posible y sus derivados. Dicho de otro modo, el malestar, o yo diría el trabajo con el malestar, se convierte en otra vía regia hacia el inconsciente y la conexión de este con el discurso de lo colectivo. Pero entonces, ¿cuál es el malestar de nuestra cultura actual? ¿Cómo se manifiesta el sufrimiento psíquico en nuestra época? Como bien sabemos, Freud desarrolla una concepción de la psique que suponía la existencia de un sujeto capaz de interiorizar las prohibiciones que la cultura le impone, inmerso en el inconsciente y desgarrado por una conciencia culpable, librado por sus pulsiones ante la muerte de Dios y que se encuentra siempre en liza consigo mismo. De ello se extrae la noción de neurosis, centrada sobre el conflicto, la angustia, la culpabilidad y la represión de la sexualidad. ¿Acaso esta idea del sujeto del inconsciente, sabedor de su libertad, pero atormentado por el sexo, la muerte y lo prohibido, es descriptiva de las subjetividades actuales? Precisamente, lo que las nuevas formas de subjetividad y su malestar plantean no es que los antiguos paradigmas psicoanalíticos dejen de resultarnos útiles en un sentido total y absoluto, sino que más bien nos muestran los límites de estos respecto de cómo se encontraban capturados por los lineamientos culturales del tiempo donde surgieron, y en todo caso, la parcialidad de las verdades que afirman. Es en espacios como este donde se pueden reconsiderar aquellos aspectos siempre limitantes de las teorías que sostenemos, ponerlas en tela de juicio y ensancharlas a través de resignificaciones y reformulaciones a partir de los modos singulares, históricos de constitución del sujeto, y no tanto rehusar a no pensarlas y despreciarlas. ¿Vale? Lo que quiero transmitir es que las teorías que manejamos están inevitablemente capturadas por metáforas de la época. Citando a Sylvia Bleismark, que es una autora que he descubierto tardíamente y que llevo trabajando intensamente en los 2 últimos años, citando a Sylvia Bleismark en un libro que se llama Paradojas de la sexualidad masculina del 2006, dice: la evidencia de cambios en las formas de expresión de la sintomatología, observables tanto en nuestra clínica como en el entorno cultural, da cuenta de la urgencia de una puesta al día de nuestras formulaciones de base. Ello con vistas a identificar aquellos enunciados que permanecen trascendiendo las mutaciones en la subjetividad que las modificaciones históricas y políticas ponen en marcha, y reencontrar en ellos los elementos permanentes del funcionamiento psíquico, que no solo se sostienen, sino que cobran mayor vigencia en razón
de que devienen el único horizonte explicativo posible para estos nuevos modos. Así, conceptos metapsicológicos como envidia al pene, función paterna, angustia de castración, dan cuenta de cómo algunos significantes que se usaban para describir aspectos de la estructuración del aparato psíquico son altamente influenciados por escenas de la época en donde se enunciaron. El riesgo reside en la tendencia a confundir la metáfora con aquellos fenómenos que se intentaban abarcar. Yo digo la copa con el vino, confundir la copa con el vino. Es poco habitual encontrar en la clínica infantil actual una envidia por el apéndice masculino en la niña, por mucho que éste haya quedado investido narcisísticamente como un atributo ligado a los beneficios en cuanto a derechos civiles que la cultura le otorga al varón. Ahora, eso no quiere decir, ni mucho menos, que no exista una constitución de la identidad respecto del género, determinada por las identificaciones primarias con las figuras constituyentes en consonancia con el discurso imperante de la sociedad y la cultura de pertenencia, y que es anterior incluso al descubrimiento de la diferencia anatómica, eso lo plantea Freud. De hecho, hay un chiste muy divertido entre psicoanalíticos donde el niño sabe que es niño o la niña sabe que es niña antes de la diferencia anatómica, por todo lo que estoy planteando aquí. Hay un chiste donde un niño va a una fiesta de cumpleaños y la mamá le pregunta, ¿y qué? ¿Había muchos niños o muchas niñas? Y dice, no sé, estábamos en la piscina y íbamos todos desnudos. Pensar, otro ejemplo, pensar que la capacidad de poder poner coto al goce de la madre, entendiendo a la madre como ese otro primigénico que responde frente al desvalimiento del infante, pensar que la capacidad de poner coto al goce de la madre sobre el cuerpo y la mente del niño está determinado unívocamente por la acción exterior de alguien que al proclamar su derecho como pater familia detenta el orden y la ley, es reducir ridículamente el concepto del nombre del padre, que indudablemente maneja metáforas consonantes con el modelo de la familia tradicional de padres, además heterosexuales, de mediados del siglo XX en la sociedad occidental donde surgió este concepto. Cuando se especula sobre la atonía del padre, en estos términos, ¿acaso no se cae en el riesgo de promover un cierto anhelo del ideal de autoridad que ocupa el lugar del saber absoluto que ha de restaurar el orden y la dignidad perdidas? Los efectos de estas fantasías que preceden a los regímenes totalitarios ya las sufrió Freud y sus contemporáneos, pero nada nos hace pensar que no persistan en la psique deseos de omnipotencia y grandiosidad y que ellos encuentren formas de ligazón en cada época que los sofrene, los sublima o que invita a gozarlas sin mesura. Estas fantasías están. Entonces, volver al malestar hoy es indagar con qué atavío se visten actualmente los intentos técnicos, medicamentosos, morales, para intentar suprimir el hiato inevitable entre el sujeto y la satisfacción instintiva plena. La reflexión freudiana se opone al encuentro de dicha posibilidad en esta vida, en otras y en cualquier otro tiempo histórico, apostando a ir más allá de la moral reinante de cualquier época. La cuestión no es hacer desaparecer el malestar, sino tramitar adecuadamente ese anhelo permanente de realización de deseos, a veces de imposible cumplimiento, o que pertenecen al campo de lo prohibido, pues niegan la alteridad, y transformarlo en potencialidades de crecimiento y progreso con el otro en este mundo que es siempre compartido. Pienso que para acometer esta tarea no debemos menoscabar precisamente el sesgo epocal y generacional desde el que podemos quedar apresados en una doble vertiente, si me permite, esquizoparano. Y yo me incluyo porque es inevitable a veces quedar de un polo o de otro que voy a describir en este instante. ¿Vale? A saber, la tendencia melancolizadora que expresa su anhelo en la consabida fórmula y derivados de cualquier tiempo pasado futuro. La mitificación de un pasado que se intenta actualizar desesperadamente en el presente y que fija en el sujeto un ideal yoico que se alimenta ideológicamente, radicalizando actitudes encaminadas a mantener sus creencias, obturando toda posibilidad de cambio y especialmente la evidencia de duelo que conlleva inexorablemente el descubrir que el pasado no es algo consistente y ni está estructurado porque entre él y el presente
media siempre el relato generacional. No existe en el pasado material nada como una sustancia fundadora, una Arcadia a la cual regresar que custodie los elementos básicos de una identidad originaria. Cito una locución que se le atribuye popularmente a Sócrates, hace 24 siglos. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Vale decir que esta forma de operar centrifuga el presente para intentar mantener aislado el pasado de toda contaminación que lo actualice y confronte. El otro polo lo conforma la querencia enjuiciar el ayer desde codificaciones y sensibilidades que la propia cultura en su devenir va conquistando a través de su actualización y, por supuesto, que permite el ensanchamiento de los derechos civiles, pero que no en pocas ocasiones se afirma sobre la base de un empoderamiento que desahucia todo el pasado como única forma de defender sus recién estrenadas libertades, traicionando su propia causa y fragilizándola, pues se define como víctima de este. Olvida el origen en pos de ciertos objetivos presentes relacionados con la construcción identitaria y la modificación o conservación de un particular imaginario social, siendo siempre selectiva y materializándose a través de un discurso específico. Requiere entonces centripetar todo pasado para que el presente pueda autoengendrarse como una forma de restitución moral. Es lo que llamamos política de ciencia. Es un presente que se construye ofensivamente ante un pasado al que hay que condenar. De esta manera, podemos llegar a aseverar con ligereza que la obra de Freud amparaba desde un pasado un modelo heteropatriarcal sobre la desmentida de que todos somos hijos de nuestros tiempos, y aunque Simone de Beauvoir hubiese publicado el segundo censo en 1943. Ningún pensamiento es posible sin las formaciones colectivas del pensamiento de los otros que lo preceden y que está siempre condenado a ser resignificado por aquellos que están por venir. Por supuesto, no estamos exentos en psicoanálisis de estas expresiones provocadas por el inexorable cambio transgeneracional. Como reza Terencio, no somos ajenos a la condición humana, y es posible que experimentemos alguna de estas derivas según nuestra condición vital y momento histórico y político. Y de hecho, yo, que intento ser más descriptivo que prescriptivo, probablemente este discurso también tenga un tufo moralizador. En nuestra práctica podemos morir de inanición intelectual, fijando una inmovilidad en el pensamiento al adorar figuraciones simbólicas huecas de contenido porque no permiten la incorporación de cada generación, cada época que aporta lo suyo, o caer en el desapego y en el nihilismo para reivindicar un presentismo que anula toda forma anterior de procedencia, acusando al pasado y moralizando el presente como única forma de reivindicar las identidades recién inauguradas. La teoría aislada de la práctica, como diría Freud, es pura representación palabra, aislada de la representación cosa, en el sentido que la característica de las palabras que operan como cosa son absolutamente incapaces de remitirse a las cosas del mundo para operar sobre ellas. Esto es lo que observamos en ciertos enclaves de intelectualización cuando el placer, más que en el pensamiento, se encuentra en una forma degradada de repetición, como forma de intercambio narcisista en las cuales cada uno sabe que el otro le reconoce como parte del grupo, no por lo que produce, sino porque se atiene al código identitario. Bueno, pasemos entonces ahora a describir e intentar no prescribir algunos de los fenómenos más específicos de la era en que vivimos. Son muchos y dispares los significantes que tratan de radiografiar la sociedad de nuestra era. Lola dijo algunos, yo voy a referir a algunos autores que he leído. Modernidad líquida o amor líquido de Bauman, la era del vacío o la era efímera
del Lipovetsky, La sociedad de la transparencia o del cansancio, de Byung-Chul Han, El imperio del presentismo, de François Artaud, El paso del Homo sapiens al Homo videns, de Giovanni Sartori. Articulaciones diversas que tratan de dar cuenta de uno u otro efecto que provocan singulares manifestaciones en las subjetividades y en su ligazón con nuestra época. Para poder acotar dichas expresiones en el psiquismo, que es el ámbito que nos concierne, y no perdernos en un marasmo de expresiones y efectos, algunos propios del campo de la sociología, me remitiré a dos bastiones señalados por Freud: amor y trabajo, como protección de nuestra salud psíquica. Pues ¿acaso no siguen siendo las tramas principales sobre las que el sujeto manifiesta sus malestares en el curso del tratamiento de nuestros consultorios? Me refiero, para ser más explícito si cabe, a la capacidad de construir vínculos, al manejo de las ambivalencias psíquicas, a la metabolización y gestión de la agresividad y la frustración, a la gestión de los duelos y pérdidas y límites que el vivir atañe, al sentido y proyecto que se enhebra y se cae en cada etapa de la vida. Y no porque pretenda, simple y llanamente, comparar una época con otra para discernir cuál es más insoportable. No, cada cultura tiene su especial forma de escotomizar, desmentir o herir cualquiera de las inevitables consecuencias que la vida aporta en las variantes que acabo de describir, que de por sí son complejas y difíciles de tramitar y altamente específicas en cada individuo. Cada cultura fabrica sus propias adormideras y paraísos, tratando de poner coto al sufrimiento del que la realidad psíquica nos aqueja. Pero a cambio, ya sabemos, hay que estar en el malestar. Es decir, no pretendo decir que esta cultura se sufre más que la anterior no. O sea, siempre ha sido difícil el vínculo, siempre ha sido difícil manejar el duelo, siempre es difícil lidiar con el sentido de la vida que se cae y hay que volver a reconstruir. Y cada época, digamos, amortigua, sofrena, soporta esto de alguna manera. Desde que se inaugura la modernidad hasta ahora, nuestro mundo humano se ha expandido y acelerado extraordinariamente. Y no solo demográficamente, por las ingentes conquistas en salubridad, medicina y acceso a mejores fuentes de alimento. La esperanza de vida se ha elongado más que nunca, aunque la natalidad desciende proporcionalmente en los países con mayores niveles de desarrollo. Las capacidades de comunicación, movilidad, viaje, traslado, acceso a la información, que no necesariamente conocimiento, han alcanzado cotas inimaginables en apenas 50 años. Y las posibilidades que se atisban son difíciles de prever más allá de las modificaciones tecnológicas más inmediatas. Estaba pensando, cuando escribí esto, en el tema de la inteligencia artificial, que está ahora muy en boga. Lo que es innegable, es que el Homo sapiens sapiens ha visto alterar su relación, esos son los dos temas que a mí más me interesan, sobre todo con respecto del psiquismo, su relación con el espacio y el tiempo, de un modo como para preguntarnos los efectos que provocan en el psiquismo y la constitución del sujeto en todo ello. El espacio geográfico se ha acotado enormemente, producto de la globalización, ¿no? Algo que pasa en la otra punta del mundo tiene un efecto inmediato aquí, ¿no? El tema más tangible es el tema de la guerra de Ucrania, los efectos sobre nuestra economía. Pero hace nada hemos sufrido una pandemia a nivel global y la dificultad de ponerle coto a una enfermedad de un territorio a otro. Entonces, como digo, el espacio geográfico se ha acotado enormemente y a la vez, proporcionalmente, surge un ensanchamiento, un terreno ilimitado que colonizar a través de la virtualización de la vida social y psíquica, generando una quimera, un retorno del yo placer purificado de que todo es posible en el campo de la virtualidad. Luego seré más explícito con eso. El otro efecto, comento, el otro efecto atraviesa el manejo del tiempo. Había un psicoanalista que falleció recientemente, Luis Canciper, que decía que este era el tiempo del nanosegundo. Es un tiempo que se ve sometido a una celeridad que apremia y tiñe casi todas las expresiones de nuestra inmediata cotidianidad. En su vertiente positiva y de vida, ya sé los beneficios que nos proveen las nuevas tecnologías,
pero también en su expresión tanática y desestabilizadora, pues incapacita para soportar tiempos de demora que en nuestro campo sabemos que son fundacionales en el desarrollo de ciertas capacidades psíquicas. Así que la sociedad del 5G, que nos promete las virtudes del rápido y fácil acceso a todas las fuentes de conocimiento posibles, renegando del necesario proceso de gestión para asimilar, acomodar y metabolizar cualquier proceso psíquico en todas sus vertientes. Los tiempos de demora son vividos con tremenda hostilidad. Las codificaciones en torno a los mensajes que se intercambian, por ejemplo, en los smartphones y en las redes sociales, dan cuenta de ello, pues existe todo un metalenguaje respecto a los modos de recepción, significación, demora y respuesta del mensaje en detrimento de la comunicación interpersonal y el diálogo. La urgencia ha devenido en un imperativo socialmente aceptado y normalizado. Hay que trabajar a toda velocidad, disfrutar y acumular placeres a todo trapo y enterrar a nuestros muertos sin demora. La alta velocidad lo impregna todo: trenes, cables, antenas, trabajos, relaciones, agendas, formaciones y terapias, quizá. A toda velocidad todo resulta más frágil, más efímero, líquido y fútil. El abultamiento del campo de lo disponible también provoca un exceso de información y mensajes que sobresaturan al aparato psíquico, que a su vez requiere resetearse constantemente a través de excitaciones banales que se extasian con la novedad, en un nuevo siempre a reinventar que no termina de saciarse. La compulsión a la repetición se sirve sin demora y repetidamente el sujeto se acaba empalagando de lo mismo, sin espacio para elaboración alguna. Ello supone un profundo desafío en nuestro campo, que pueda contrarrestar y promover la capacidad psíquica de llegar a sentir y a pensarse, a sentirse y a pensarse, ya sea por la vía de Indebare o por la vía de Porre. Poder ser más agentes ante el efecto de la vida sobre nosotros y que ello no devenga en una cadena de actos uno detrás de otro que simple y llanamente se sirven sin cesar. Especial mención tienen las nuevas formas de relacionarse de nuestra época. Las relaciones interpersonales sabemos que requieren una carencia para poder llegar a conocer al otro en su profunda ambivalencia y para llegar a conocerse a uno mismo con la alteridad. Solo así quizá podamos llegar a entretejer un espacio de intimidad más o menos perdurable y, por supuesto, no exento de vicisitudes, aristas y obstáculos. Las relaciones íntimas, sean amistosas, amorosas, se sujetan a través de múltiples experiencias repetidas de satisfacción y, por qué no decirlo, del manejo no siempre exitoso de la insatisfacción. Del mismo modo que el psiquismo infantil precisa de ritmos y alternancias para poder llegar a crecer y devenir en un adulto, hace falta tiempo para consolidar una relación e incluso para abandonarlo. Estoy pensando en todo el tema de los duelos también. El erotismo se opone a la pura descarga de tensión y excitación. Estaremos quizás al albor de la desaparición de la intimidad tal y como lo conocíamos, de las relaciones interpersonales que requieren profundidad, de la desaparición del cuerpo con el cuerpo que llegan a compartir un mismo espacio y atmósfera. No es baladí recordar que es en el contexto con el otro de la diferencia en donde arranca y se elabora la psicosexualidad. Pero el otro de los tiempos acelerados y sobreexcitados es un otro sin cualidad, reducido a algo que controlar y ser consumido. En lugar del deseo que tendría que ver con la anticipación, el posponer algo incierto que está por venir, se obtura toda insatisfacción y, por tanto, su carácter estructurante en la relación humana. Se obtura con cantidad y velocidad. Se establecen multiplicidad de conexiones efímeras en una sucesión permanente que buscan obturar la experiencia de la soledad y que terminan transmudando, no en pocas ocasiones, en adición a las páginas de contacto. Conviene recordar la diferencia entre estar solo y estar sin pareja. Lo digo porque esta idea de que el problema de la soledad es estar sin pareja y que conlleva en muchos casos a una suerte de soledad acompañada, resignada y desgastante.
hay dos textos que me parecen absolutamente vigentes con el tema que estoy refiriendo aquí. Uno es La capacidad de estar solo de Winnicott, de 1958, y otro es Sobre el sentimiento de soledad, de 1963, de Melanie Klein. Vivimos entonces las relaciones en dos dimensiones, al igual que las conexiones telemáticas, donde el cuerpo y cualquier rasgo de la subjetividad del otro que impacte sobre la nuestra queda eximido y reducido a su mínima expresión, evitando toda posibilidad que denuncia incomodidad o molestia y que la intimidad nos intimide. Si en el encuentro in situ no hay feeling, se descarta abruptamente la alternativa, despojándose de toda responsabilidad. Querido Carlos, ya no se va uno a la francesa, se practica el ghosting. Perdón. Se practica el ghosting. Ah, Es lo que dicen la generación actual. A lo mejor luego alguien nos lo comenta. En el nuevo orden amoroso, el otro se ha tomado en banal, sustituible, intercambiable, desechable, y la conexión es el baremo a evaluar. La conexión como la conexión de los móviles. El tipo, la calidad, la cantidad. Cualquier atisbo de frustración se pretende taponar con más perfiles que devorar. El sujeto se aleja de los afectos, potenciando la distancia entre el amor, que siempre fragiliza y hiere, y el sexo. Eros se muere al no poder reconocer al objeto como fuente de vida, dejando a Narciso triunfante, que afirma con vehemencia: yo soy el objeto. El problema de la constitución del narcisismo, porque quiero aclarar que este siempre será un leitmotiv en el aparato psíquico, no es que haya más problema con el narcisismo, sino las formas en las cuales apuntan las conflictivas con el narcisismo en la época. Eso es lo que me interesa señalar, ¿vale? El problema de la constitución del narcisismo siempre es y será un leitmotiv en la fundación del aparato psíquico, entendido este como el amor que el yo se dirige hacia sí mismo y hacia sus objetos, basados en la ilusión de que él es el centro y el amo de su mundo. Pero el atolladero se incrementa exponencialmente cuando los oasis artificiosos de la cultura alientan el repliegue especular sobre uno mismo y niegan todo rastro de alteridad posible. El obstáculo narcisista se podría redefinir en estos momentos, como dice Joan Coders, como el paradigma de la antirrelación o del no diálogo. La fugacidad del espacio temporal pueden ser usados como forma de suspensión de la condición histórica del sujeto. Se puede crear la ilusión de no corporeidad a través de las redes y, por tanto, romper el cordón de la temporalidad. Es un vivir para nosotros mismos sin que nos importen nuestras contradicciones o nuestra posteridad, provocándose una profunda erosión respecto de las generaciones anteriores y perdiendo el sentido de historicidad. El habitar nuestro cuerpo anclado en el paso del tiempo da un sentido de continuidad, de quién somos a lo largo de la historia. Nos recuerda el inexorable vínculo de dependencia de otros que nos marcaron y que nos seguirán marcando. El repliegue hacia la mismidad, el desprendimiento y desinvestimiento de los objetos promueve una nueva pandemia. El síndrome actual generalizado es una mezcla de apatía y anedonia. Uno de los síntomas más acuciantes es no poder encontrar un sentido, un sinsentido o un contrasentido que permita interponer un deseo que le ayude al sujeto a poner dirección, destino, aunque sea siempre incierto, y en última instancia ir configurando un proyecto que integre los sinsabores del principio de realidad y de las pérdidas que también atañe el vivir. Estoy hablando de lo que se ha dado a llamar las neomelancolías. Y es algo que yo superviso los centros de atención a la infancia, y uno de los problemas que vemos es que cada vez hay más adolescentes que no salen de casa. No salen de casa. Con lo cual, además, es un desafío para la intervención social que normalmente siempre ha trabajado en la calle. Es decir, había una facilidad en el acceso de chicos que tenían problemas con drogas, bandas o peleas, y encontramos que cada vez hay más chicos que no salen de casa, que están todo el día conectados con el ordenador o con los videojuegos, ¿no? Que sienten que la vida no tiene nada que aportarles. Esta forma,
lo que se sabe llamar, perdón, las neomelancolías. No se refieren a una tristeza, ¿vale? Porque eso tendría que ver con asumir la pérdida de un objeto, sino una caída del deseo y de la ubicación. Esta forma de sufrimiento psíquico, de malestar de nuestra cultura autista, no se explica únicamente por los efectos de la morosidad económica, la incertidumbre laboral, sino por los estragos de la soledad y de la erosión de la vida vinculante que he descrito hasta ahora. Las formas de contrarrestación se basan en una búsqueda incesante de amputalamientos identitarios, todos ellos precarios, pues ya he dicho que se niega la otredad. No son capaces de sobrevivir a los continuos hostigamientos de la realidad, que acaban siendo vividos como ataques intencionales hacia el yo de uno. El culto de un sí mismo a través del higienismo desaforado, la religiosidad, las dietas milagro, las sesiones gimnásticas ad infinitum, la recopilación de likes, colección de seguidores a través de las redes sociales, todo ello busca proveernos de un imago sólido al que agarrarse y que nos permita ser sin dietas. Lo cierto es que siempre se es a través de un otro, pero en esta sociedad se busca protegerse precisamente para sortear el malentendido inherente a la que la relación humana nos arroja y evitar así que se nos confronte. El sujeto se conecta digitalmente como forma de aislarse, como forma de control a través de la distancia tecnológica. Fobias, obsesiones y voyerismo quedan enmascaradas, prevaleciendo en un autoerotismo defensivo. No se interesa más que por el individuo para contar sus logros, ni por el sujeto más que para convertirlo en un damnificado. La agresividad se ha vuelto hipócrita en cuanto se coloca una máscara de devoción por la víctima. Cada vez es más frecuente el uso adictivo del teléfono, las pantallas y las agendas frenéticas sin dirección que nos eximen de la siempre problemática relación con el objeto, causa de deseo. El empuje a la medicación de los afectos está generalizado y la escucha que provee el psicoanálisis pretende ser arrinconada como un resto anacrónico y mítico. Recordemos las acusaciones de relegamiento pseudocientífico que se vienen vertiendo con cada vez más profusión en nuestra profesión. La idea dominante es la de una reducción de la organización psíquica a conductas. De ahí a una concepción de la norma y la salud que reposa sobre el principio de que cada individuo tiene el derecho y por tanto el deber de no manifestar ningún sufrimiento. Recapitulando, y para no perdernos en un marasmo apocalíptico, lo he exagerado todo un poco. Nos encontramos con dos fenómenos psíquicos que se retroalimentan activa y circularmente, a saber, la virtualización del ser, en donde se favorece el repliegue autoerótico a través de un mundo que la sociedad nos plantea que se puede y debe construir, consumir y disfrutar a medida de uno, y el proceso de deconstrucción y desubjetivación del otro para domesticarlo y consumirlo. Más que nunca, el concepto de perversión, si lo sustraemos de cualquier cuestión moral, está en boga, y cito a Silvia Bleismar de nuevo. Redefinamos entonces la perversión como aquel proceso en el cual el goce está implicado a partir de la desubjetivización del otro. No se trata ya de la transgresión de la zona, ni del modo del ejercicio de la genitalidad, sino la imposibilidad de articular el encuentro con otro humano. La perversión en su fijeza, en la inmutabilidad del goce propuesto, no es sino en el límite mismo el autoretismo ejercido sobre el cuerpo de otro, despojado este otro de la posibilidad de instalarse como sujeto que fija los límites de la acción, no solo sexual, sino intersubjetivo. Es decir, la perversión se caracteriza por la imposibilidad de establecer una relación con un otro subjetivizado que pone coto al goce que establecemos en relación a su cuerpo y mente, entendido como lugar donde ejercemos únicamente nosotros el disfrute. ¿Vale? Estos dos fenómenos me interesan especialmente. Todo el tema de la virtualización y el repliegue autoerótico y todo el tema de la desubjetivización, la forma de subjetivización que favorece la cultura actualmente. Toda cultura tiene formas de desubjetivización, ¿no? Pero me interesa esto porque es algo que yo veo especialmente en la clínica actual. En la cultura donde las pasiones se aplanan con una pantalla, el deseo no se sostiene más allá de un instante. La historia de cada cual se rinde frente a las ideologías del momento.
El profesional de la salud moderno no tiene tiempo para ocuparse de la larga duración que requiere el proceso de llegar a convertirse en persona. El ser humano seguirá muy a pesar suyo, estando sometido a su finitud y límite, y la muerte seguirá siendo la herida universal, y el principio de realidad se nos acabará imponiendo inapelablemente. Es decir, que aunque la cultura nos prometa que nos podemos escapar de ciertas heridas, ya me temo que no. El psicoanálisis surgió en un momento de crisis del proyecto humanista e ilustrado de la cultura. Se desarrolló y continúa haciéndolo hoy día, no en pocas ocasiones en contraposición irreconciliable con los convencionalismos socialmente convenidos. No es, por tanto, gratuito que siga generando sospechas y controversias, incluso dentro del movimiento académico, ni en su origen ni en la actualidad exacto para ser instrumentalizado por ideologías políticas o religiosas, independientemente de las creencias de los que lo ejercen. Aunque atiende al sufrimiento, no lo hace proporcionando paliativos, ya sean medicamentosos, técnicos o ilusorios. Para eso, digo, no lo hace aunque atiende al sufrimiento, no lo hace proporcionando paliativos para soterrar el malestar. No se afana en la construcción de paraísos artificiales, al contrario, trata de desvelar el engaño en el que el yo del sujeto permanece secuestrado en aquella solución de compromiso fundacional y anudadora, favoreciendo la posibilidad de que el yo pueda llegar a tolerar la decepción de no ser el centro ni el amo de su mundo. La posibilidad de una eclosión que se sostiene en un dispositivo, el analítico, que paradójicamente y en contraposición a los tiempos de nuestra era, desacelera, ralentiza, permite que el sujeto llegue a escucharse más allá del discurso desde el que es hablado, a través de la reactivación constante, insidiosa de una sesión detrás de otra. O sea, promueve una constancia. Produce unos tiempos que compensan las fallas de la época, pues son promotores del desarrollo y de ciertas capacidades psíquicas, donde uno tal vez pueda llegar a sentir pensarse y pense y sentirse. El psicoanálisis sigue siendo vigente y plenamente actual como un baluarte contra la alienación del sujeto en la cultura. Su actualidad no reside en el encuadre externo, sino en su capacidad de poder indagar la interioridad de la vida psíquica con un método que se actualiza constantemente para este fin. Es lo que se llama la matriz interna. Y no en estricta adherencia a la época. En su pretensión de ciencia antidestino, nos brinda la oportunidad de mantener abierto un interrogante alrededor del ser y el pertenecer a un tiempo y a una época. Como interpelación ontológica, que es, aspira a que el sujeto, en lugar de devenir una víctima pasiva de un destino que lo prefija, producto de la colisión entre el deseo inconsciente y la época en que vive, pueda llegar a ser en gran medida responsable de su propia existencia compartida. En su lucha contra la compulsión al repetir, desvictimiza al sujeto, ofreciéndole un mayor contacto consigo mismo al descubrir las motivaciones inconscientes, sean estas narcisistas, fratricidas, destructivas o omnipotentes, y resignificando la propia historia vincular de uno con los otros que lo preceden. Es en este sentido que confronta la propia incompletud de uno, pues no nos autogendramos y el mundo no nos pertenece. Nos confronta también con la incompletud del otro, pues siempre es inabarcable e indomesticable, y de la vida en sí, que siempre es incognoscible en sus últimas consecuencias. Y aún así, insufla tal vez el valor necesario para sentir que la vida merece la pena ser vivida en su encuentro constante con los demás. Aunque el sujeto se vea siempre concernido por la época que lo abarca, la cuestión cardinal del dispositivo psicoanalítico sigue siendo el mismo. Seguirá persistiendo en su método para dar cuenta de la constitución de la subjetividad en los comienzos de la vida psíquica, de la instalación de las representaciones que dan origen al inconsciente singular y altamente específico de cada quien, de las transformaciones a las cuales están sujetas en el procesamiento que transforma la cría humana en ser humano, atravesado por la cultura, capturado por el malestar que a ello es inherente y presto siempre a dar el salto para disminuir sus costos. Termino con
una breve estrofa de un poema de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, dádolo, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado, bueno.